Los últimos acontecimientos del 7 de octubre pasado, cuando el grupo terrorista Hamás invadió de forma por demás salvaje, despiadada, cruel y sanguinaria, matando más de 1,200 personas, más de 250 jóvenes en un festival, ha despertado una especie de alerta mundial al ponerse al descubierto las verdaderas intenciones del Islam como religión, públicamente y como amenaza mundial. Esta serie que acabo de iniciar, la futura invasión islámica, esta es la número 2, la número 1 la prediqué en otra iglesia. Es una serie que está dedicada a examinar de qué forma finalmente lo que en la cruz vimos fue el odio y el amor. El odio de una humanidad contra un hombre colgado, pero un odio acérrimo que no les había hecho nada. Jesús nunca vendió marihuana, nunca fue traficante, nunca dijo groserías, nunca maldijo a nadie, nunca le robó a nadie, anduvo sanando, sacando demonios, orando con la gente, pasando tiempo con 12 grupos, y sin embargo en la cruz vemos un odio irracional, y al mismo tiempo en la cruz el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y estos dos factores que vimos en la cruz los vamos a encontrar al final de la humanidad. Nos encontramos actualmente en un grupo que se llama el Islam. Vamos a analizarlo claramente durante todas estas conferencias, donde es un odio irracional contra los judíos. Desde 1948 que Israel regresó a su tierra, David Ben-Gurión, el primer ministro nombrado de Israel, mandó este recado a las naciones árabes: queremos vivir en paz, queremos estar con ustedes, no hay ningún problema. Y desde el 48 dijo el Islam: no queremos paz. Vino inmediatamente una guerra, el 15 de mayo, 24 horas llegando los judíos, les lanzaron la guerra. El 56 por el canal de Suez, el 65 en la guerra de los 6 días, el 73 en la guerra de Yom Kippur, y al darse cuenta en 1973 las naciones árabes de que no podían con Israel, porque de una forma milagrosa se sobreponían a los ataques y les ganaban, siendo infinitamente menor su grupo militar, sus tanques y sus aviones que sus enemigos, comenzaron a formar grupos terroristas. Y desde hace más de 75 años, todos los ataques terroristas, sin ninguna excepción en el mundo, han sido por el Islam, por musulmanes radicales que odian a la sociedad occidental, odian al cristianismo, odian los preceptos contenidos en este libro, en las Sagradas Escrituras, de ética, de moral, que a través del judaísmo Dios le entregó al mundo. Y Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí: Moisés, te entrego los 10 mandamientos, ustedes son un pueblo, no son mejor que nadie, no tengo yo preferidos, ni hago acepción de personas, los he escogido para que a través de ustedes envíen este mensaje a las naciones, los principios de conducta, de ética, de moral, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que va a juzgar al mundo, y ustedes son los enviados, mis atalayas, con esa comisión. Además de eso, ese pueblo que Dios escogió sacó de entre ellos al que sería el Mesías, porque Jesucristo era judío. Entonces, todos estos principios y todas estas raíces nos explican la razón espiritual, porque políticamente hasta ahorita ningún politólogo, ninguna persona ha podido explicar
¿Por qué han sido los judíos el objeto del odio mundial desde hace más de 2000 años? ¿Por qué? ¿Por qué grupos como Madonna y los grupos de música rock y de Metallica y artistas de cine, el ataque siempre es contra la Biblia? ¿Por qué agarran la Biblia y la arrancan y le escupen y le echan sangre enfrente? Madonna se revuelca en el suelo ensangrentada diciendo que Jesús, quién sabe, que está teniendo relaciones con él. ¿Por qué no con Mahoma? ¿Por qué no con Mahatma Gandhi? ¿Por qué no con Zoroastro? ¿Por qué no con ningún otro líder que ha existido religioso? Siempre, siempre el objetivo es el cristianismo. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué en Estados Unidos, cuando alguien quiere decir o exclamar alguna frase, por qué siempre dicen Jesus Christ? Véanlo en todas las películas. En Francia, en Inglaterra, siempre es Jesus Christ. Es como también siempre nos preguntamos, ¿por qué cuando insultamos a alguien, no insultamos a la persona, insultamos a su mamá? Las famosas mentadas. ¿Qué culpa tiene la mamá? ¿Qué culpa tiene la mamá para decirle tal, verdad? ¿Por qué? Porque es el objeto de donde tú veniste y donde yo llegué, las mujeres. Hay un odio contra las mujeres. Y lo vemos en todas las maldiciones en el mundo entero, es contra las mamás. Qué cosa tan irracional, ¿verdad? Todo esto tiene que tener una causa y una explicación. Y en la Biblia lo podemos entender. Durante bastante tiempo el Islam ha argumentado mundialmente, pero de manera engañosa, que los palestinos anhelan una patria, un estado dentro del Estado de Israel, y que Israel los ha oprimido por muchos años. Y hace una semana el colmo de los colmos llegó hasta arriba, cuando el país de Sudáfrica, que no es coincidencia, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del líder de Hamas. Son compadres. Entonces, esa nación de Sudáfrica demandan ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Europa, a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia fue formada después de la Segunda Guerra Mundial y son de 15 a 17 jueces de todas partes del mundo. Pues las leyes del genocidio dicen claramente lo siguiente: para que sea genocidio o para que alguien sea culpable de genocidio, de acuerdo a la estipulación de las leyes internacionales de la guerra, tiene que haber la intención previa de liquidar, exterminar algún grupo racial, algún grupo religioso o por fines políticos. Entonces, se le acusa a Israel al entrar a Gaza de genocidio, cuando la intención de ellos jamás ha sido exterminar al pueblo palestino. Entraron y lo anunciaron al mundo: vamos a vengar y a encontrar a esos animales que le sacaron los ojos a los bebés enfrente de los papás, que quemaron vivos a las mamás enfrente de los papás, que incendiaron, que mataron a más de 200 jóvenes, que se llevaron de rehenes a niños de 8 meses, ancianos de 80 años. Esos animales tenemos que, toda nación tiene el deber de defenderse y de impedir que vuelva a suceder. Esa es la ley y la responsabilidad de cualquier gobierno. Entonces fueron por ellos y anunciaron antes de entrar a Gaza, 2 meses, casi meses, vamos, con periódicos que mandaron por todos y panfletos que los helicópteros derrabaron por todo Gaza: por favor, sálganse y vayan hacia el sur, hacia el norte, hacia Egipto, para que puedan escapar. Ahí Egipto les va a proveer un lugar para el asilo. No queremos matar civiles. Nunca hubo la intención de matar, pero cuando entró el grupo de Hamas a Israel, ellos iban con la intención de no dejar a nadie vivo. No solamente eso, de torturarlos. Niños de 8 meses llegaron con un desatornillador y enfrente a sus papás le sacaron con el desatornillador los ojos a los bebés.
Mientras los papás estaban amarrados y los obligaron a presenciar cómo torturaban a los bebés enfrente de ellos. Ni en el Holocausto ni los nazis se ha visto cosa semejante. Nunca en la historia se ha visto tanta crueldad, tanto odio. Eso es genocidio. Y todavía de cínicos. Ahora no somos las víctimas, los acusamos, gracias a Dios. Para no ser el cuento largo, todos ustedes lo saben, la Corte Internacional de Justicia dictaminó antier que no fue genocidio, que no podía llenar las características del genocidio. Le dieron algunas advertencias a Israel, que eso anduviera con más cuidado, etcétera, etcétera. Pero en todas las guerras y revoluciones de la historia ha habido víctimas de civiles. Pero lo han usado, vuelvo a repetir, para inspirar ahora ellos compasión y victimizarse ante el mundo entero. Y lo que tú oyes, lo oíste de los periódicos, lo oíste por acá. Hace poco hicieron una entrevista a todas las manifestaciones que hubo en Francia, en Alemania, y ves, no, desde el río hasta el mar, libertad a los palestinos. Y se acercan los reporteros, oye, ¿tú sabes qué pasó en Palestina en Gaza el 2005? No sé. ¿Y tú sabes que no existe el país de Palestina ni tampoco el nombre palestino? No sé. Entonces, ¿contra quién protestas, cabeza de aguacate? No sé. Oiga, ¿y usted por qué vota por ese candidato? Pues porque está a favor de los pobres. ¿Y no has visto todo lo que ha hecho? No sé, pero me dieron una cachucha y un guante y una bolsa de lonche para que votara por él. Este es el mundo que vivimos, un mundo manipulado. Siempre que ves una manifestación, pregúntales a los que van, oye, ¿contra qué estás manifestando? No, chepo. Pues me invitaron a que formara aquí, ¿verdad? Hay un líder, etcétera, etcétera, e igual. ¿Y tú sabes qué hicieron los judíos? O sea, ¿tú tienes odio a los judíos? Pues sí, ¿por qué? Porque son judíos. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Vivimos un mundo, abre los ojos, vivimos un mundo irracional. Un mundo de psicópatas, un mundo de locos verdaderamente. Sin embargo, todas estas mentiras, ¿verdad?, han sido aceptadas como verdaderas por millones de personas desinformadas de la verdadera realidad. Yo les suplico, les ruego, les pido que oigan la última serie que acabo de predicar, El caos en el Medio Oriente. Fueron 9 conferencias. La encuentran ustedes en YouTube. Son 9 conferencias que di explicando detalles, fechas, exactamente, porque no quiero más perder el tiempo con eso, lo que pasó en Gaza, lo que pasó el 7 de octubre, qué dicen los diccionarios de los genocidios, del apartheid, qué es esto, por qué se les acusa de esto, etcétera, etcétera. Claramente todo para que pueda el mundo darse cuenta de la verdad. Y ustedes como cristianos, abran los ojos y no te dejes llevar por tu amigo de la secundaria o de la preparatoria o tu amigo médico que no saben nada ni siquiera de lo que están hablando. No, sí es cierto, los judíos y esto y el otro y por aquí y por allá. Cállate la boca. ¿Sabes los antecedentes que hay detrás de todo esto? Antes de poder ni siquiera expresar tu opinión. Abstengámonos de hablar barbaridades cuando ni siquiera tenemos el conocimiento claro de los verdaderos acontecimientos. ¿De dónde viene realmente toda esta mala información que continúa engañando a millones de personas en el mundo de los medios masivos de comunicación? ¿De dónde tuviste esto? Lo que dijo CNN, lo que dijo la charrita del cuadrante, lo que dice esta estación, lo que me dijo mi maestro, lo que me dijo mi amigo de la secundaria y mi preparatoria. Y esto es a lo que yo me enfrenté hace 48 años. Tengo 48 años de predicar el Evangelio. Yo antes de predicar el Evangelio era ateo en mi juventud, pertenecía al Partido Comunista Mexicano, convencido totalmente de la dialéctica materialista hegeliana, de la dialéctica de Marx, etcétera, etcétera. Cuando por primera vez me confrontó un cristiano
y me dice, ¿tú sabes realmente quién era el Che Guevara que tienes arriba de tu cuarto? ¿Tú sabes realmente que ninguna revolución armada mediante el comunismo puede funcionar? Porque Lenin dijo que la única forma en que el comunismo avanzara es a través de la eliminación de más de la tercera parte de cualquier población y de matarlos de hambre, e impedir que estudiaran. ¿Tú sabes todo eso? No, le dije, pues no. Le dije, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te proclamas comunista? ¿Que no sabes que las bases del comunismo es, número uno, el ateísmo, el humanismo y el darwinianismo? Así que tú tienes que, para ser comunista, tú tienes en primer lugar negar que existe Dios. Número dos, tienes que creer que el hombre es el único capaz de solucionar los problemas que existen actualmente. Y número tres, no puedes creer en la resurrección, ni en la Biblia, ni en Jesucristo, ni que hay vida después de la vida. Que al morir te vas al polvo y como un animal, como un insecto, ahí quedas y se acabó todo. Yo te pregunto, me dijo una vez un maestro que me confrontó y me comenzó a cuestionar, y comencé yo a cuestionarme también. ¿Tú crees que vas a acabar y no hay ningún infierno ni nada? Pues vamos a portarnos mal, dijo. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy decente? ¿Para qué soy honesto? Si el que no tranza no avanza, el que no se vende no puede progresar en esta vida. Pues entonces vamos, ¿para qué nos cuidamos y para qué vamos a portarnos como los animales? Y todo eso me hizo reflexionar, hasta que mi hermano Alejandro llegó y me presentó el Evangelio. Comencé a leer el Evangelio de Juan, caí de rodillas llorando y le pedí perdón a Dios de las estupideces que me habían enseñado y que nunca me había yo detenido, honesta y sinceramente, a poder cuestionarlas ni a preguntarme por mi orgullo intelectual, porque me creía muy orgulloso, muy intelectual. En esa época, si eras comunista, eras intelectual, eras cristiano, eras un tonto, porque así nos tachaban: los cristianos son unos tontos. Veamos nosotros que podemos argumentar y concluir que así como en las generaciones anteriores fueron engañadas, todas las generaciones han sido engañadas con diferentes ideologías. Por ejemplo, el siglo XX pasado fue engañado principalmente con el ateísmo y con el comunismo. Nunca en la historia, señores maestros que nos acompañan y que nos escuchan, historiadores, paleontólogos y antropólogos que nos escuchan, nunca en la historia ha habido un siglo con tantos ateos como el siglo pasado. Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Sam Harris, Richard Hawkins, todos invadieron las universidades de Harvard, de Yale, de Oxford, aquí en México, la UNAM, el Politécnico. Todo el siglo pasado era un ateísmo impresionante que entró como un veneno a la sociedad. Y fue precisamente en los 70s del año pasado cuando nosotros nos convertimos y comenzamos yo comencé a investigar, ¿verdad?, realmente las filosofías, y comenzamos a hacer desayunos desafiando la intelectualidad del comunismo, del humanismo, del darwinianismo, en desayunos en el Hotel María Isabel Sheraton. Y de repente los desayunos eran la filosofía del comunismo, se llenaba el desayuno. La verdad de la psicología y el darwinianismo en comparación con la Biblia, se nos llenaban los desayunos. Y comenzamos a retar a los maestros, a los historiadores, a los físicos, matemáticos, a científicos en la Biblia, que estaban absortos. Oye, es que yo nunca supe que esto estaba en la Biblia. ¡Qué barbaridad! Aquí está de veras. Oye, increíble. Comenzamos a propagar una información de la que no estaba el mundo, hablo de México, consciente. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga más evidencias científicas, genéticas, biológicas, antropológicas, paleontológicas, de que venimos de una pareja a de que venimos de una amiba? ¿Cómo es posible que haya más evidencias de la existencia de Dios que negar la existencia de Dios? Y causamos, ¿verdad?, en los 70s, 80s una revolución en México. Y seguimos estudiando y seguimos demostrando claramente, porque la ignorancia de las Sagradas Escrituras viene de ¿dónde?
que es un libro, tiene muchos errores. Ven para aquí, para acá, cabeza de cacahuate. A ver, ¿ya la leíste? Sí. A ver, ¿qué dice Eclesiastés? ¿Qué dice? ¿Ya leíste los Salmos? Ya leí toda la Biblia. ¿De veras? ¿Qué dice el Apocalipsis? ¿Qué sabes de profecías? ¿De dónde sacas que tiene muchos errores? Me lo dijo mi maestro. Me lo dijo mi papá. Y tú no has podido responsablemente investigar lo que tú escuchas. ¿Has podido corroborar? ¿Te has enfrentado a decir, ¿será cierto lo que me está llegando a mis oídos? Ven a la palabra, dice el Señor, acércate a mí y me buscarás con todo tu corazón y me vas a encontrar. Pero así está el mundo, repito, tus amigos, tus familiares. Es una desinformación impresionante. Y finalmente llegamos al siglo XXI y podemos claramente darnos cuenta que así como las generaciones anteriores fueron engañadas por el nazismo, 1931 comenzó a propagarse dentro de Alemania, en las universidades, en los intelectuales, en el ejército, en la política, una ideología que comenzó a convencer a los alemanes, habiendo perdido la Primera Guerra Mundial, que ellos podían realmente levantarse y a través de la política y de un sistema nuevo, la política del nacionalismo alemán, podían emprender el resurgimiento del Tercer Reich. E inundó todas las universidades, los centros, los hospitales, etcétera, etcétera. Y cuando acabó la guerra, 1945, descubrieron que ese veneno que entró y esa ideología que entró se llamaba el nazismo, que se propagó popularmente y Hitler salía y gritaba y no se daban cuenta detrás de lo que se encontraba el nazismo, un odio no solamente a los judíos, sino también la ambición de conquistar el mundo e envenenar el mundo con el nazismo. Y así como los nazis y los comunistas en el siglo XX, nuestra generación va a enfrentarse al Islam. ¿Qué estoy diciendo? En la Biblia, cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, las naciones, la Biblia lo dice, las naciones a quienes Jesucristo va a juzgar van a ser el 90% naciones islámicas, de descendencia y de ascendencia islámica principalmente. En otras palabras, lo estamos ya comenzando a ver, lo acabamos de mencionar hace algunos minutos, la mayor parte de los ataques terroristas desde hace 50 años han tenido su origen en el Islam radical. Es un choque actualmente de civilizaciones entre el odio y entre el amor. ¿Por qué nunca, escuchen, el presidente Bush, el Papa Juan Pablo II, el presidente Biden, el presidente Obama, los presidentes anteriores, Eisenhower, desde que vieron el problema en el Medio Oriente, todos han dicho dos opciones, dos naciones juntas? Permitan los judíos que ahí en Israel haya un Estado palestino. Y ahí se acabó el problema. La origen del problema es que quieren un Estado los palestinos islámicos o los árabes islámicos y no se les permite. Los tienen arrinconados, los tienen encarcelados en Gaza, que tiene 50 kilómetros de largo, 2 millones de palestinos, y ese es el problema, que los tienen oprimidos. Eso es lo que se ha enseñado, desgraciadamente. La Constitución, por favor, apúntalo y búscalo tú en Google o en Wikipedia. La Constitución del Estado que se formó por Yasser Arafat en los 70s, 80s, para la liberación del Estado de Palestina, en la Constitución tiene más de 30 artículos, lo declaran y lo estipulan claramente.
Nuestra meta no es ningún estado dentro de Israel. Nuestra meta es la exterminación del Estado de Israel y matar a todos los judíos. Mientras tú pienses así, ¿cómo te voy a dejar meter a mi casa? Mi vecino me acaba de decir, ¿sabes qué, Armando? Que tengo como meta matarte. ¿Me invitas a tomar café? Por el amor de Dios. Y los demás vecinos, ay, Armando, no deja meter el café, pobrecito, le está pidiendo que quiere ser su amigo. No es cierto, porque su verdadera intención no es el café. Él me dijo que me quiere matar. Entonces yo nunca podré abrir mi casa a una persona con esas pretensiones, por el amor de Dios. Esto es lo que impide que pueda jamás, hasta que Cristo venga, este odio no se va a acabar. Es una guerra entre odio y entre la incivilización y la civilización. Es un choque de civilizaciones. El choque que estamos presenciando actualmente en el mundo no es un choque de religiones o de civilizaciones, es un choque entre dos eras opuestas, el Oriente con el Occidente. Es un choque entre una mentalidad que pertenece a la Edad Media y otra que pertenece al siglo XXI. Allá piensan que las mujeres no sirven más que para acostarse y para hacer la comida. Allá en el Oriente no piensan más que las mujeres tienen que taparse la cara desde arriba hasta abajo. Allá piensan que pueden tener 4 o 5 mujeres. Allá piensan que solamente la religión, no el Estado, tiene que gobernar. Es un choque de la Edad Media. Allá en el Oriente piensan, aman la muerte. Nosotros amamos la vida en el Occidente. O sea, para ellos ponerse bombas y aventarse y matar a 15, 30, 50 personas, lo están esperando 72 vírgenes en el cielo con Alá. Ellos aman la muerte, quieren morir. ¿Cómo puedes enfrentarte a alguien, un enemigo que ama morir, que está esperando que realmente puedan morir por causa sagrada del Corán? Es un choque entre la civilización y el atraso, y lo civilizado y lo primitivo, entre la barbarie y la racionalidad. Vemos lo que hicieron ahí el 7 de octubre, fue una barbarie. Es un choque entre la libertad y la opresión, entre la democracia y el totalitarismo. Por causa de que Israel es la única nación en el Medio Oriente, es la única democrática, dicen los musulmanes, estos no tienen ni nuestras tradiciones, ni nuestra cultura, ni nuestra religión, ni nuestra percepción del mundo, ni nuestra cosmovisión. No pueden vivir en medio de nosotros. Tenemos que echarlos al Mediterráneo. Jamás lo vamos a aceptar en medio de nosotros, porque son diferentes a nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Racismo. Racismo puro. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está en contra del racismo. Es un choque entre los derechos humanos y la violación de estos derechos, entre quienes tratan a las mujeres como bestias y entre quienes las tratan como seres humanos. Es un choque impresionante al que el mundo ha llegado, entre dos hemisferios que pensamos completamente diferente. Y para entender todo esto, tenemos que entenderlos a ellos. Este fue el error más grande de Estados Unidos, de Norteamérica, principalmente el 11 de septiembre del año 2001, cuando 19 terroristas musulmanes se subieron a 4 aviones comerciales y se lanzaron contra las Torres Gemelas. Uno iba otro contra el Pentágono, otro iba contra la Casa Blanca, pero cayó en Pensilvania porque los tripulantes impidieron finalmente que los terroristas llegaran a la Casa Blanca. Y desde ese tiempo el presidente Bush ideó algo, George Bush hijo, y dijo, ya nos dimos cuenta que el Islam nos odia, que van a hacer lo imposible por acabar con la cultura occidental. Y ahora pues vamos a declarar la guerra al terrorismo y vamos a tratar de convertirlos a nuestras democracias y a nuestra cultura. Un error gravísimo. Nunca, nunca, nunca estas naciones, ¿verdad?, monárquicas
que son gobernadas casi siempre por reyes y por dictadores, nunca van a pensar como nosotros. Y cuando nosotros queremos forzar a alguien de otra cultura, de otra tradición, de otra religión, que piense como nosotros, va a haber un choque, va a haber una confrontación, va a haber tensión. Y desde principios de este siglo, esta tensión ha ido en aumento, en aumento, en aumento, hasta que vamos a llegar a una tercera guerra mundial entre el Islam y el Occidente. La guerra del Armagedón es lo que es: las naciones musulmanas, las naciones islámicas en contra de las naciones occidentales. Fueron los musulmanes, pues, los que comenzaron el choque de civilizaciones cuando dividieron a la gente en musulmanes y los que no son, porque el Corán, el libro sagrado del Islam, dice así: el que no sea musulmán, mátenlo. O se convierten y se les llama infieles. Infieles son judíos y cristianos. La ley que ellos tienen es la ley Sharia. Y en esta ley claramente lo estipulan los sutras. En lugar de versículos como tenemos en la Biblia, el Corán tiene sutras. Y en los sutras lo establece claramente. Entonces, cuando están una civilización como ellos, una ideología como ellos, que ama la muerte, que tienen un odio que es indescriptible en contra de todos los occidentales, principalmente judíos y cristianos, no se puede traer la paz. Entonces ellos quieren finalmente establecer el califato, la ley Sharia, en primer lugar en el Medio Oriente, como lo intentó el grupo terrorista ISIS, que comenzaron a creer que el Medio Oriente iban a ser el Mahdi, el Mesías, que va a ser el anticristo para nosotros, el Salvador supuestamente para ellos. Hasta en su misma escatología y teología, todo le robaron a la Biblia, porque el Islam nació 600 años después del cristianismo. Entonces hay cantidad de cosas que en el Corán tiene que sacaron de la Biblia, como la guerra que vamos a estudiar de Ezequiel 38 y 39, que va a ser la base de esta serie, la amenaza del Islam, porque no hay dos capítulos en toda la Biblia con tantos detalles que describan claramente la invasión final del Islam en contra del cristianismo, del judaísmo y de las naciones occidentales, como Ezequiel 38 y 39. Cualquier persona racional actualmente puede describir la realidad contemporánea que estamos viviendo. O sea, el régimen genocida islámico en Sudán, por ejemplo, el amplio apoyo teológico y emocional musulmán para el asesinato de un musulmán que se convierte. Si un musulmán se convierte, lo matan, o ya no regresa jamás a la familia. Convertirse en un musulmán y abandonar el Islam es para ellos casi pena de muerte. El estado primitivo de los países islámicos, como mantienen a las mujeres, la celebración que hacen de la muerte, etcétera, etcétera. Ahora parece que cuando ya estamos despertando los occidentales ante todo esto que está pasando, podemos ver a una incivilización, un grupo de personas salvajes que ganaron a los nazis, a los bárbaros, a los vikingos, al ejército de Gengis Khan, de Aníbal y de cualquier otro gran líder que tú me puedas mencionar. Estas personas están completamente endemoniadas, porque sabemos que el odio, ¿de dónde viene? De Satanás. Él es el príncipe del odio y de la mentira. Ahora veamos algunas verdades, amenazas del Islam. Millones de personas fueron engañadas por el nazismo, ya lo vimos, y con el comunismo, lo mismo, que siguen ignorando la amenaza del mundo islam actualmente. Hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Y si solo de estos 1.000 millones, escuchen estas estadísticas,
Si solo el 10% creen en el Islam de Hamas, los talibanes, el régimen de Sudán y la yihad islámica, la invasión de mezquitas en Londres y Hezbollah, es difícil creer que solo 1 de cada 10 musulmanes apoye cualquiera de estas ideologías, lo cual significa un verdadero enemigo de por lo menos 100 millones de personas. En el caso que el 90% del Islam se convirtiera. Síganme con mucho cuidado. Este gran número de seres humanos que tratan de destruir la civilización moderna representan una amenaza sin precedentes. Nunca la civilización había tenido que enfrentarse a un número tan elevado, ni los nazis que pudieran destruirla. Los nazis nunca dijeron, eres nazi o te mato. Simplemente, eres judío y te mato. Pero ellos querían conquistar Polonia, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, pero no imponer la religión, sino el nazismo como una ideología. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces la amenaza para los Estados Unidos como nación? Porque ellos tienen 2 objetivos aquí en Occidente que destruir. Ellos tienen en su mente, si no destruimos Estados Unidos, no podemos acabar con Israel. Porque hasta este momento Estados Unidos ha ayudado a Israel. Aunque sea hipócritamente, como lo hace Joe Biden actualmente, porque es un hipócrita este presidente, ayuda a Hamas y también ayuda a Israel, y así está entre dos. O sea, es una persona sin convicciones, aún como tú lo quieras describir, está ayudando a Israel todavía. Entonces, para ellos, el Medio Oriente no puede existir hasta que Israel desaparezca. Además, ellos saben que el petróleo es el factor común denominador que va a determinar la finalidad de la humanidad, porque el que controla el petróleo, ahorita Rusia controla el 65% del gas que llega a Europa. Por eso Putin amenazó, ¿verdad? Le cierro la llave a Europa y no me la hagan de tos. Me pueden cancelar mis cuentas de SWIFT y mis transferencias internacionales de dinero y me pueden quitar los bancos, pero yo tengo el gas. Y eso fue el error más grande que cometió el presidente de Estados Unidos al sugerirle a la Unión Europea que los castigara económicamente como sanciones por haber invadido Ucrania, que nunca funcionó ese problema, ese plan. Tomemos un número y un porcentaje para estimación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 millones de musulmanes. 4 millones de musulmanes. No veo que nadie tome nota, pero pues es que eres muy inteligente. Y a menudo se nos dice, ¿verdad?, que casi todos los ciudadanos respetan la ley en Estados Unidos. Asumamos que este porcentaje es incluso tan alto como un 99%, lo cual dejaría el 1% que se dedicaran a la yihad. Cuando hablamos de yihad, Y-I-H-A-D, significa guerra santa, que es el término que usa el Islam para poder avanzar. Si no hay yihad, si no hay muerte, si no hay guerra, si no hay revoluciones, golpes terroristas, no podemos avanzar el Islam. Esto podría representar una verdadera amenaza para Estados Unidos. Vamos a multiplicar el 1% por 4 millones y vamos a obtener 40,000 musulmanes que el FBI tendría que monitorear. Fíjense nada más la cantidad. Incluso si usamos un porcentaje de una décima parte del 1%, tendremos más de 4,000 terroristas potenciales ahorita en enero del año 2023 en Estados Unidos. Así, bajita la mano ahorita hay 4,000 personas en Estados Unidos, 4,000 terroristas que están buscando la manera en cualquier parte y en cualquier oportunidad que se les presente de poder desbancar, atacar edificios de gobiernos o escuelas, pero de alguna manera debilitar política y económicamente a Estados Unidos. Ahora veamos cómo crece tan importante y tan interesante el Islam en Europa.
¿Se acuerdan ustedes la guerra civil en Siria? Bueno, pues huyeron millares de iraquíes y de sirios que entraron por Grecia e Italia a Europa. Esto fue hace como 10, 15 años más o menos. Millones de migrantes, que es lo que está pasando ahorita en la frontera con México, Estados Unidos. Más adelante a ver si podemos mencionar el problema gravísimo que está ahorita México con Estados Unidos y el potencial que hay ahorita en Estados Unidos de una guerra civil interna. Porque 25 estados están apoyando a Texas en contra de las leyes de migración del presidente Biden, ahorita, el día de hoy. Entonces, supongamos esto, ¿verdad? Que crece la población islámica. Entonces entraron los musulmanes a España, entraron a Francia, Alemania. Ahorita Londres es una ciudad musulmana. Londres. El presidente municipal de Londres es musulmán. Y hay más mezquitas en Inglaterra que entre los británicos que iglesias católicas y cristianas. Para que vean de qué forma está avanzando. Hace 3 o 4 años yo mencioné en una conferencia, Europa en menos de 5 años es un continente musulmán. ¿Por qué? Porque los europeos ya no se multiplican, ya no quieren tener hijos. Los europeos es una población de personas de la 3ª y de la 4ª edad. Y ya no quieren tener hijos. Y por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Las musulmanas se multiplican como conejas. Ante esta ¿verdad? Medida demográfica que estamos viendo en nuestros ojos, pues cada europeo que nace, 7 musulmanes, cada europeo, 7 musulmanes están poblando completamente el continente europeo. Por ejemplo, vean estas estadísticas tan importantes. Cuando veamos el porcentaje, cuando en un país la población musulmana es del 5% nada más, comienza a ejercer su influencia a presionar con la ley Sharia. Así es como comienzan. Cuando solamente en México hay, vamos a poner en México, 5% de musulmanes. Cuando alcanzan el 10% en un país, que en muchos países europeos, comienzan a ejercer influencia y a percibir mayores niveles de violencia y de desorden. Vean cómo operan el Islam. Cuando alcanzan el 20 o el 30% de influencia en un país, comienzan a provocar disturbios callejeros, asaltos a comercios, incendios producidos por la yihad e inclusive bombardeando iglesias. Cuando alcanzan el 40 o el 50% como es Bosnia y en el Líbano, experimentan masacres y ya entran a guerras con milicias. Y cuando al menos la mitad de la población es musulmana en un país, comienzan a perseguir a los infieles, a los que no son musulmanes, y la ley Sharia se comienza a aplicar a todos los ciudadanos. Y finalmente, cuando después en un país llegan al 80% como Irán, son casi el 80% de musulmanes, Siria, Nigeria, Sudán o Etiopía están comprometidos a la persecución y a la intimidación y a la declaración de la guerra contra los cristianos. A veces el genocidio estatal se desarrolla intentando purgar al país de todos los infieles. Esta segunda parte de esta serie he tenido la intención simplemente de describirles a ustedes el panorama que está el mundo enfrentando. Un panorama, repito, que muy poca gente está informado. Tú todavía sigues con el Calimán, con tus telenovelas, por aquí, jajaja, jijijo, con las drogas, quiero hacer dinero, y esto y el otro, con adulterios, acostándote con tu novio, con tu novia, viniendo a la iglesia de una forma hipócrita, nunca leyendo la Biblia, nunca trayendo la Biblia a la iglesia, vives un cristianismo que dices que eres cristiano,
desde que te convertiste, a nadie le has hablado de Cristo, no has dado testimonio de Jesús, no tienes una pasión por la verdad ni por la santidad, y sabes una cosa, ya basta. Tú no puedes seguir así. Si tú no abres los ojos ante todo esto que Dios nos está mostrando en la Biblia, para prepararnos y entender el mundo, sin la Biblia el mundo no se puede entender. Politólogos, antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, políticos van a tratar de escribir su percepción sin entender la dimensión espiritual que rodea al mundo y que es la que está causando todo lo que estamos viendo en el mundo. Y si no llegamos a la Biblia, viviremos sin luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es la luz que te está guiando a ti? ¿Marx? ¿Demóstenes? ¿Sócrates? ¿Octavio Paz? ¿Walter Mercado? ¿Mahatma Gandhi? Dime, ¿quién es decimos en México, dime quién es tu gallito Giro? ¿Quién es la persona que más admiras como líder? ¿Alejandro el Magno? ¿Algún presidente? Dímelo. ¿Cuál es tu libro favorito? Muéstrame el libro La náusea o El muro de Jean-Paul Sartre, El origen de las especies de Carlos Darwin. Mencióname el volumen de literatura que tú quieras mencionar, compáralo con la Biblia. A ver si tienes la información que este libro te da, y cualquiera que sea tu líder, compáralo con Jesucristo. Y podremos darnos cuenta que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva, desde que oímos y recibimos la gracia de Dios en verdad. A causa de la esperanza que está guardada y reservada para nosotros en los cielos, y de la cual hemos oído mediante la predicación del Evangelio verdadero, de la gracia del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que ha bajado al mundo hace 2000 años para decirnos, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. El que tiene a su Hijo tiene la vida. El que no tiene a su Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida. Y tú en esta mañana necesitas tener la seguridad de la vida eterna. ¿Qué puedo hacer?, me preguntarás, para asegurarme esta mañana. Para hoy regresar a mi casa en este día, y el día que me sorprenda la muerte, no me importa en qué circunstancias, morir en paz, porque he hecho la paz por medio de lo que Cristo hizo en mi lugar en esa cruz. Dile a Dios con todo tu corazón: perdona mi vida, Señor. Ya estoy cansado de la vida tan vana, tan hueca, sin propósito ni sentido que he vivido. Creo que en esa cruz abriste tus manos y pagaste con tu sangre preciosa por mis pecados. En este instante te pido que entres a mi corazón. Te recibo, Señor Jesús. Entra como mi Salvador y mi Señor. Dame esa paz que necesito, ese perdón de pecados. Libérame de esta conciencia culpable que me atormenta, de mi vida pasada, con la información que me has dado, que mis pecados los has perdonado y que ahora soy una nueva criatura delante de ti. Te doy las gracias por tan grande y maravillosa salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad?
Los cielos y la tierra pasarán. Todo está derrumbándose a nuestro alrededor. Sistemas políticos, filosofías, todo. Mas haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas. Ninguna obra literaria, ningún líder, ningún hombre podrá alumbrar tus ojos ni mis ojos para saber la verdad y sobre todo la vida eterna. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una Esta nueva serie se titula La futura invasión islámica. La futura invasión islámica. Abran sus Biblias, los que la trajeron, que son los que se van a ir en el rapto. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 y 39. La Biblia contiene muchas profecías acerca de los últimos tiempos. Y es importante recordar por el gran antisemitismo que ya pudimos explicar en la serie anterior, el caos en el Medio Oriente, cómo este antisemitismo se ha propagado en el mundo de una forma como jamás en la historia lo había habido. Pero hay una profecía en particular que capta toda nuestra atención, porque es la profecía que más detalles describe el Espíritu Santo acerca de la próxima guerra o después las guerras que van a venir, que será la Tercera Guerra Mundial. Es el relato de una invasión futura a la nación de Israel. Dirigida, dice la Biblia en el capítulo 38, del norte de Israel. Hay mucha controversia todavía acerca del norte, si es Turquía, si es Irán. Otros dicen también que puede ser la misma Rusia actual. Y el líder de esta gran coalición islámica, porque van a ser puras naciones islámicas, esto es muy importante, musulmanas, las que finalmente se van a encontrar en la última guerra de la historia humana. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia nos dice claramente que al final de la historia va a haber un choque entre el oriente y entre el occidente. Va a ser un choque cultural, de tradiciones, de religiones, de política, etcétera, etcétera. Y este choque va a ser precisamente de las naciones islámicas. O sea que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, las naciones contra las cuales Cristo va a pelear, van a ser puras naciones islámicas. Esto nos da una luz grandísima porque podemos ver ahorita la infiltración impresionante del Islam en el mundo. Ya es el Islam
la religión más grande que existe en el planeta Tierra. El Islam tiene una ley que se llama la ley Sharia o Sharia, que impele a la fuerza que una persona que no sea musulmán muera. Los musulmanes en el libro del Corán tienen la designación de llamarse mártires si matan a un judío, porque es una religión de muerte. Nosotros en el occidente amamos la vida. Entonces a ellos se les promete, tú ponte bombas y comete un acto suicida en un camión, en un edificio, lo que sea, y te van a estar esperando 72 vírgenes en el cielo. O sea, le vas a ganar a Jeffrey Epstein. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Esta profecía de Ezequiel 38-39 fue escrita hace 2600 años y a la cual también se le llama la batalla de Gog y de Magog. Después del 11 de septiembre del año 2001, a las Torres Gemelas por 19 musulmanes radicales que se subieron en 4 aviones comerciales y se dirigieron a las Torres Gemelas de Nueva York, otro al Pentágono, otro cayó en Pensilvania, gracias a Dios los tripulantes impidieron que aterrizara, más bien que se estrellara contra la Casa Blanca, y ese fue el que detuvieron los tripulantes y el otro en el Pentágono. En ese tiempo el presidente de Estados Unidos se llamaba George Bush, y cuando él vio que Estados Unidos era infiltrado de afuera por musulmanes y que habían violado todas las leyes de los sensores que tenían, la protección que tenían, y haber tomado 4 aviones comerciales y haberlos dirigido para matar a más de 3,000 personas en Nueva York, inició lo que se llamó la guerra contra el terrorismo. El terrorismo, siempre ha habido ataques terroristas, pero de una vez, cada 4 meses, cada año, cada 5 años, etcétera, etcétera. Pero el terrorismo inicia con un hombre llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat se le considera el terrorista más grande del siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina, 1972-77 más o menos, cuando las naciones árabes descubrieron después de 4 guerras que trataron de destruir, exterminar al pueblo de Israel, no pudieron. La guerra de 1948, cuando se independizó Israel, 1956, 1967, la guerra de los 6 días, 1973, la guerra de Yom Kippur. Entonces, los árabes dijeron, somos casi 4 o 5 veces más grandes que esta pobre nación de Israel y no podemos con ellos. Realmente el Dios Jehová que ellos dicen será más grande que Alá, nuestro Dios. Entonces Arafat planeó, desarrolló una organización, la Organización para la Liberación de Palestina, donde iban a dedicarse ahora a entrenar grupos de 5, 10, 20, 50 personas. Ahora cada grupo tiene casi 10,000, 15,000 soldados terroristas, gente para que pudieran atacar a Israel, a la embajada de Argentina, a la embajada de Irak, la embajada de Estados Unidos, que comenzaron a provocar el terror en el mundo entero, en España, etcétera, etcétera, con pequeños grupos de personas entrenadas, todas en Irán. Irán es el protagonista número 1 en el mundo, financiador y sostenedor del terrorismo internacional. La nación de Irán, no el pueblo de Irán. Siempre diferenciemos entre el gobierno y el pueblo, porque el pueblo de Irán es un pueblo precioso, el pueblo de Israel es un pueblo precioso, el pueblo de Venezuela es un pueblo precioso, son los gobiernos. Porque Irán, en 1935,
Después se llamaba Persia. Y si vienes a la Biblia, cuando veas Persia, es Irán. En 1935 se le cambia el nombre cuando derrocaron al Shah de Irán a la República de Irán. En 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica del Irán por el ayatolá Khomeini. Y ahora Irán es una nación gobernada no por el gobierno civil o federal, sino por un grupo religioso que se llaman los ayatolas, que son verdaderamente una mafia de asesinos. Líbano, otra nación que ya el gobierno no existe, hay un grupo en el Líbano que controla al gobierno, que se llama Hezbollah, que también fue entrenado por Irán. Jamás, el que el 7 de octubre pasado invadió Israel, fueron entrenados en Irán. Los hutíes de Yemen, que ahorita están bombardeando la península pérsica, el mar que está en medio, para evitar el transporte del comercio y del petróleo en un 25%, ahorita ellos también son financiados también por Irán. Entonces, todos estos grupos terroristas tienen solamente una sola meta, un solo objetivo: exterminar el Estado de Israel y matar al mayor número de judíos que ellos puedan matar. Por mucho que se haya tratado de presentar al Islam de una forma positiva, no, pues realmente mira, el Islam tiene unas cosas buenas y unas malas. Junto con su historia y con su enseñanza, cuando tú comienzas a leer la historia de Mahoma, que se fundó 600 años después de Cristo. O sea, 600 años después de Cristo muere, Mahoma funda el Islam y pone como base del Islam la Meca en Arabia Saudita, que es el lugar más sagrado de los musulmanes. Entonces, no es posible esconder la realidad de esta religión maligna, el islamismo radical, especialmente hostil hacia el judaísmo y hacia nosotros los cristianos. La base de la constitución de Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina, la base del Islam en las dos constituciones, tanto en el Corán como en la fundación de Yasser Arafat, la base de estas dos declaraciones es exterminar la nación de Israel y matar a los judíos. No la han cambiado. Entonces Israel, al darse cuenta, ¿verdad? Oye, tenemos aquí a nuestros vecinos que nos quieren matar, pues les dieron tantas cosas que he explicado en la serie anterior y han llegado a una conclusión, ¿verdad? Que nunca podrán vivir juntos, porque a ellos aman la muerte, ellos creen que son héroes y ellos, dice en el Corán, es importante eliminar a todos los infieles. La palabra infiel está designando a judíos y a cristianos. Y cualquiera que no quiera esto, ¿verdad? Lo decapitamos, porque la decapitación es el arma que usan en la pena de muerte en el Islam. Sin embargo, a pesar de que actualmente estamos contemplando, ¿verdad?, que la mayoría de los ataques terroristas en el mundo provienen de los musulmanes, no hay nadie que nos pueda decir claramente, realmente, de qué forma actuará el Islam en los últimos días y de qué forma terminará. Solo este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, hace 2600 años profetizó que la Tercera Guerra Mundial sería entre el mundo oriental islámico en contra de las naciones del occidente. A la luz de estos acontecimientos, la invasión actual de hace algunos años contra Ucrania, la unión, la alianza que acaba de hacerse Rusia con China, con Irán, con Turquía y con Arabia Saudita, la invasión a Israel por el grupo terrorista de Hamas, la futura caída amenazada de Estados Unidos tal vez este año, la creación de más grupos terroristas por Irán, ha creado de máxima importancia todos estos eventos que nosotros pongamos atención, santos de Dios.
Tenemos ya que despertar. ¿Qué está pasando en el mundo? No, pues tu información, ¿de dónde la tienes? De lo que oigo en CNN, de lo que oigo en la estación de lo que oigo en la charrita del cuadrante. Y vemos que la información que el mundo tiene a nuestro alrededor no es una información fidedigna, veraz, realista, porque proviene de los medios de comunicación que controla Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. El príncipe de la potestad del aire. Satanás controla, ¿verdad?, todas las estaciones, las vibraciones, microondas, todo aquello que es invisible a nuestro alrededor. Pero aquí está ahorita, aquí está pasando el FM, en la frecuencia de la AM, y aunque no veamos todas estas cosas, aquí están junto a nosotros. El microondas, mi celular, si me acuesto cerca de él, todas las cosas que están entrando a mi celular atraviesan mi cerebro y llegan a mi celular. Por eso nunca duermas cerca de tu celular y nunca te pongas un celular en el lado del corazón. Yo he visto cantidad de personas que guardan el celular del lado del corazón, y acuérdate que la frecuencia del celular entra y afecta tu vida cardíaca. Es el mundo de las frecuencias que también la gente no ha entendido que es real. Veamos pues algunas advertencias rápidamente en Mateo 16, que ya desde hace mucho tiempo el Señor Jesucristo exhortó a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo. Vinieron los fariseos, Mateo 16, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, pues porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales, ¿de qué? Dios nos manda, aunque no sabemos el día ni la hora, ni los tiempos exactos de cuándo se cumple esta profecía o aquella profecía. Hay señales en el tiempo a nuestro alrededor que nos indican claramente, sin ningún lugar a dudas, que el mundo ha llegado al final de su historia. No saben distinguir las señales de los tiempos, no pueden. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta de Jonás. Veamos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, otra advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5. Y dice Pablo, vean ustedes la relación y las secuencias de qué impresionante es la Biblia, cómo todo se conjuga, todo como eslabones que se hace una cadena cuando los ponemos juntos, acerca de los tiempos y las ocasiones. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, apúntalo antes en tu Biblia. La palabra tiempos es la palabra cronos en griego, cronos con CH. De ahí viene la palabra cronológico o cronología. Acerca de la cronología, o sea, del orden en la que los acontecimientos van sucediéndose, y de las ocasiones, la palabra ocasiones es kairos. Explico esto porque es importante. La cronología del 2024, yo tengo en mi casa, como todos nosotros, tenemos un calendario. Y en la cronología tengo yo un viaje este fin de semana donde voy a ir, la semana que entra, esta invitación, este seminario. Entonces tengo cronológicamente ordenada, lo más que puedo, mi agenda. Pero el día de mi cumpleaños es mi kairos, es un día especial. El día de Thanksgiving en Estados Unidos es un día especial. El día de la bandera es un día especial. El día del cumpleaños de tu esposa, todos estos especiales se llaman kairos. O sea, son días exactos o fechas exactas que tú celebras.
vamos a entender acerca de la forma como los acontecimientos se van a desarrollar, dice el apóstol Pablo, y de las ocasiones y de los puntos o las semanas en que van a suceder. No tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. O sea, los discípulos de Cristo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Cristo les habló claramente, cronológicamente. Vendrán guerras, rumores de guerras, hermano contra hermano, pestes, hambres, levantará nación contra nación, el amor de muchos se enfriará. Cristo cronológicamente nos pintó un panorama cronológico de lo que va a suceder en el mundo hace 2000 años. Y Pablo dice a continuación, pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, esta iglesia de Tesalónica creían que estaban en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Todos ustedes son estudiantes de la Biblia. El día del Señor es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la ira de Dios. Siempre que veas en el Antiguo Testamento el día de Jehová, el día de la ira, este es el día, como dice en Ezequiel 38-39, es el tiempo final de la tribulación, del anticristo y del mundo. Todos los tesalonicenses creían que se encontraban ya en la tribulación. Entonces dice el apóstol Pablo, usted no tiene necesidad de que yo les escriba, en el sentido de que saben ustedes perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí les da la primera señal de cuando comienza la gran tribulación, que dijo Mateo 24:15 el Señor Jesucristo, cuando vean ustedes la abominación desoladora, Mateo 24:15, que es el anticristo, entrando al templo, que es a los 3 años y medio de la tribulación, huyan a los montes. Los que están en Judea, huyan. ¿Por qué Judea? Judea es la antigua Cisjordania, donde está Samaria y Judea, que es donde está ahorita, y los judíos permitieron que los palestinos vivieran ahí, y también hay judíos viviendo ahí. Qué interesante que Jesús se haya dicho, cuando vea la abominación desoladora a los judíos, huyan, porque los judíos que están en Judea van a ser los primeros en ser perseguidos. Qué increíble, ¿verdad? Que ya Cristo se haya adelantado a una región geográfica específica donde comenzaría la persecución del anticristo. Entonces Cristo estaba diciéndoles que en ese momento iban a huir. Pero ¿por qué dice paz y seguridad? Porque cuando el anticristo entre al mundo, entra con la bandera de la paz y la seguridad. Peace, 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 el mundo necesita paz. Los judíos van a correr con el anticristo. Sí, como los pollitos a la gallina, nos metemos bajo de tus alas. Cuídanos, protégenos. Y el anticristo será un personaje, síganme con cuidado, en el Medio Oriente, que tenga el respeto, la autoridad y el poder de que todas las naciones árabes y musulmanas lo respeten y crean que él es el líder que estaban esperando, el Mahdi. Entonces, cuando este hombre con tanto poder y tanto los judíos no se van a acercar a cualquiera y decirle, oye, protégenos, pero él tendrá tanta autoridad y tanto poder que los judíos van a creer que él los puede proteger en un contrato de 7 años, que va a violar a los 3 años y medio, desde luego. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Mas ustedes, hermanos, vean ustedes que ahora cambia y ahora no dice, ustedes saben que vendrá como ladrón, y cuando digan ¿quién? El mundo. Cuando el mundo diga paz y seguridad, pero ustedes, ahora Pablo les habla a los cristianos. Entonces es importante ver los verbos y los pronombres en la Biblia. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz y no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por el amor de Dios, no te acuestes viendo la televisión. Bueno, ya viste las noticias, ¿verdad? Y yo igual tengo que estar continuamente actualizado en todo lo que está pasando a través de noticias. Busco noticias sin censura,
Yo no me guío por todo lo que oigo en CNN o por aquí, por allá, que es una bola de mentiras, todas esas cosas. Pero al acostarnos, acordémonos que a lo mejor no amanecemos. Que a lo mejor a las 12 te da un ataque al corazón y te mueres. A lo mejor a las 3 de la mañana, esa noche fue la última vez que Dios te dio. Y cuando despiertes te van a encontrar muerto en tu cama. Sabiendo la necesidad en el momento que vivimos de vivir cerca de Dios, ya no durmamos como todo el mundo lo hace. La televisión, una serie de Netflix, y se acuestan como si ni siquiera Dios existiera. Porque los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Aquí está, la iglesia no atravesará la tribulación. Aquí no está hablando de una ira o de un enojo que durante mucho tiempo Dios puede tener. Aquí está hablando de la ira final. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Estas son buenas noticias. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Oye, hermano, yo quisiera cuando venga el anticristo conocerlo. Pues, a ver, dile a tu abuelita que lo conozca también contigo. A mí no me interesa conocer al anticristo. Si estamos esperando al anticristo, estamos llenos de temor. ¿Y qué va a pasar? Y por allá, no, animémonos, consolémonos unos a otros. No vamos a estar ya aquí, ya nos vamos. Adiós, ahí te ves con el anticristo cuando quieras. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, a la segunda carta, capítulo 2, que es un pasaje muy controversial, y lo veo ya muy claramente, les dice Pablo, a la misma iglesia. Acuérdense que en la primera carta les habló del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y ahora estos cabezones, ¿verdad?, de los tesalonicenses, ya estaban con otra preocupación, de que si iba a ser el rapto o primero la tribulación. Ya les explicó, ¿verdad?, que no van a pasar la gran ira de Dios o la tribulación. Y aquí les explica con más detalles qué va a suceder. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esta palabra reunión es episonaje en el hebreo, que significa en el tiempo en el que nos juntamos con Él en el aire. De lo cual les explicó en la primera carta. Respecto a la venida y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el día que el día del Señor está cerca. Otra vez la tribulación. Nadie los engañe, porque de ninguna manera, y aquí les da más señales, la tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía, y ahora, esta es la clave, o sea, cuando el anticristo se manifieste, viene entonces la tribulación? Pero ahora dice Pablo, ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué está impidiendo que el anticristo surja en el mundo? ¿Qué está impidiendo que el anticristo surja en el mundo? Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay que al presente, por segunda vez lo repite, lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia sea sacada del mundo, el Espíritu Santo va con nosotros. No que el Espíritu Santo va a dejar de actuar, Él va a seguir actuando. Pero el momento que nosotros, como fuerza restrictiva, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? Mateo 6. ¿Qué es la sal?
impide la putrefacción de la carne. Mientras la iglesia está en el mundo, de alguna manera estamos deteniendo que tanta maldad no se desboque como ya comenzó a desbocarse por la frialdad de la iglesia cristiana. Ya comenzó la apostasía. Entonces, cuando desaparezcamos, hagan de cuenta que se rompe la presa y el tsunami de maldad se viene, el misterio de la rebelión, el misterio de la iniquidad. Y entonces, dice el versículo 8, entonces, cuando el que lo detiene ya no lo detenga, se manifestará aquel inicuo que es el anticristo. Por supuesto que también ante todas estas exhortaciones que nos hace la Biblia, va a haber grande oposición satánica para impedir que sepamos en qué tiempo nos encontramos. Muchas veces ustedes no saben los ataques que hemos recibido nosotros. Me han dicho, ¿cómo el hermano Luis nomás habla de profecías, nos quiere asustar a todos? Así me han criticado. ¿What? Sí, es que puras profecías para asustarnos y atemorizarnos. Y sabe una cosa, dice en 2 de Pedro, vendrán muchos burladores diciendo, no es cierto, siempre han sido las cosas iguales. Y la gente no entiende que si Dios levanta hombres, ¿verdad? Porque no soy el único en el mundo en que hablamos acerca de los tiempos que vivimos, examinamos los eventos que están pasando para alumbrar al pueblo de Dios, es para abrirte los ojos y alegrarte, no para infundirte temor. Para alegrarte, Señor, gracias porque esto habla que mientras más oscuro esté el mundo, más cerca estamos de estar contigo. Mejor me voy a portar, voy a hacer mejores obras, voy a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, voy a ser más honrado en mis negocios, voy a concentrar mi mente en mi esposa, ya no quiero ser un adúltero, voy a tirar la pornografía porque sé que se acerca, se viene contra el mundo un tsunami impresionante. Oh Señor, quiero vivir bajo tu temor. Esto es lo que nos acerca a Dios, el temor de Dios. Y no porque querramos asustarles, pero tiene que haber oposición y tiene que haber gente hablando cosas que ni siquiera dicen lo que están diciendo. Muy bien. Ahora, de acuerdo a esta profecía, regresamos a Ezequiel 38. Un líder llamado Gog invadirá a Israel unido a una gigantesca alianza islámica. Si esta afirmación lo hubiéramos hecho hace 60 años, habría parecido ridícula, porque Israel no había regresado a su tierra. Bueno, hace 75 años que regresó Israel más o menos. Hace 75, 80 años hubiera parecido ridícula. Las profecías no se habían cumplido todavía sin Israel en su tierra. ¿Quién iba a imaginarse que se iba a unir Rusia con China, con Irán? Que Turquía iba a salirse de la OTAN, que iba a notar en salirse de la OTAN para unirse con Rusia, porque aparece Turquía en esta profecía de Ezequiel junto con la nación que va a encabezar esta alianza, por lo cual Turquía no puede seguir con la OTAN. Todo esto estaba escrito delante de nosotros. La Biblia es la historia escrita por adelantado, para que los que tengan ojos ven, los que tengan oídos oigan. Pero muchos de ustedes tienen ojos y no quieren ver, y oídos y no quieren oír. No porque no sea la realidad, sino porque no les conviene oír y ver lo que saben que puede cambiar sus vidas para el bien. Aman demasiado las tinieblas para rendirse a la cruz de Jesucristo. De acuerdo a esta profecía, ¿verdad? No se hubiera imaginado hace 70, 80 años iba a parecer ridícula, porque durante 19 siglos el pueblo judío había estado esparcido por todo el mundo, 19 siglos. Y durante la Segunda Guerra Mundial los nazis se encargaron de que los judíos no regresaran a su tierra. ¿Quién le metió estos pensamientos a Hitler? Hitler no lo sabía, pero Hitler de una manera absurda, hablando de una forma coherente, psicológica, de una forma racional, comienza a volverse contra un grupo, una etnia de judíos sin casa,
sin dinero, sin ropa, sin nación, sin país, y se olvida de Rusia, se olvida de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, que eran sus enemigos, y Hitler se vuelve contra este grupito insignificante con un odio por el hecho de ser judíos. Pero espérame tantito, ¿cómo puede haber un racismo tan grande de odiar a una persona como yo le he dicho? Oye, ¿por qué odias a los judíos? Porque es judío. Chale. Por eso los odias. Pregunta a una persona, ¿qué Israel por aquí y por allá? Oye, ¿por qué no odias mejor a Hamás? ¿Por qué no mejoras a los terroristas? ¿Por qué? Porque es judío. O sea, simplemente por el hecho de ser judío lo vas a odiar. Simplemente por el hecho de ser judíos han sufrido casi durante 3.500, 4.000 años. Por el hecho de ser judíos, sin que la gente alcance a comprender todavía en el siglo XXI por qué ese odio en contra de este grupo racial. Porque es puro racismo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Ay, Dios mío, me queda poco tiempo. Apocalipsis 12. Y a lo mejor regresan, ¿verdad? Porque ya, y se mete a Hitler, mátalos a todos, extermínalos, no pueden regresar a su tierra, porque si regresan a su tierra, comienza la cuenta regresiva de Dios, y entonces van a cumplir las profecías de los últimos tiempos, y sabré entonces que ya casi no hay oportunidad mía de destruir a este pueblo infeliz que he odiado desde que fue fundado por Abraham, Isaac y Jacob. Y voy a envenenar a todas las naciones durante toda la historia, para que el faraón, para que Herodes, para que Amán, para que Hitler, para que todos los saquen de España y los saquen de Inglaterra, y todos odien, no a los árabes, a los judíos. Y para que este odio pueda convertirse ahora en un antisemitismo que ha entrado a la misma iglesia cristiana. Ya dentro de la iglesia cristiana hay antisemitismo. Yo he encontrado, me reservo el nombre, líderes que yo creía que eran amigos míos, que se han vuelto antisemitas. Y cuando quiero tener una conversación coherente, racional con ellos, ¿por qué los odias? No me pueden contestar por qué. Por la influencia de los medios masivos, de las redes sociales que existen en el mundo, de que ellos son los culpables de todos los males que pasa el mundo. Entonces, esto viene con una fuerza como no nos imaginamos, y dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Me adelanto a muchas cosas, pero explico de una forma breve. Gog es el nombre de un líder, es el nombre de un capitán, de un comandante, de un zar, de un César, de un jefe, de la cabeza de un grupo de personas o de naciones. La palabra Gog, para que tengas, no es el nombre de una ciudad, no es el nombre de una nación, es el nombre, es un título, para que puedas, lo están apuntando. Gog es un título, como licenciado Carlos Hernández, ¿verdad? Su nombre, su título es licenciado, abogado, dentista, etcétera, etcétera. Su nombre es Carlos Hernández. Entonces, este es un título que Dios le da sin revelarnos el nombre. Nada más en Apocalipsis 13 sabemos que es el 666. O sea, cuando sumemos el 666 en las letras, sabrán los que están en la tribulación, no nosotros, que realmente es el anticristo. Porque ahora han surgido nombres, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, que en 1991 cayó el comunismo y renunció a Rusia, a la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev le suma y da el 666. Decían que Barack Obama también da el 666, que el Papa Juan Pablo II también da el 6666. Entonces hay mucha confusión respecto a eso, pero esto nada más lo sabrá la gente que esté en la tribulación. Entonces Gog es un título. Ahora bien, a continuación dice, pon tu rostro en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra Magog, en tierra de Magog. Este líder va a ser el principal jefe, porque en el hebreo es pon tu rostro contra el líder, contra el comandante en jefe de Magog. Magog, a lo que nos interese, es lo que se llamó la Anatolia. Busca en un diccionario, en Wikipedia, Anatolia,
Y la Anatolia es la zona geográfica que abarca rápidamente, después voy a profundizar en esto, Turquía, Armenia, Siria, Irak, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán y toda esa zona que se junta junto al mar Caspio y al mar Negro, que es el que divide a Ucrania a Turquía de Ucrania, el mar Negro, y arriba el mar Caspio y el mar y todo lo que es la zona del nororiente de Europa, que se acerca hasta Ucrania y que puede abarcar también Lituania, Eslovenia y algunas otras naciones que están cerca, pegadas a Rusia, que se pueden poner o colocar dentro de la zona de la Anatolia o de Magog. Entonces, los magogitas o las naciones que se van a venir contra Israel actualmente son todas musulmanas. Y los musulmanes se dividen en dos ramas, en los sunnis y en los chiitas. El 90% del Islam en el mundo son sunnis y el otro 10% aproximadamente son chiitas, como Irak, por ejemplo, es chiita. Entonces hay una guerra entre ellos mismos, entre los chiitas y los sunnis. Pero vemos claramente que Magog, lo vamos a explicar más claramente, y todas las zonas geográficas es esa zona, para que nos vayamos orientando. Príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son zonas que se encuentran también cerca de Armenia, de Turquía y de toda esa zona cercana entre Ucrania. Qué interesante que Ucrania esté en medio de todo esto. Lo vamos a ver de una forma impresionante y formidable. No es una coincidencia que Putin haya invadido Ucrania hace algunos años. No es coincidencia. Los eslabones comienzan a cerrarse y las piezas del rompecabezas las podemos acomodar poco a poquito. Profetiza contra él y así ha dicho Jehová: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos espadas. Y el versículo 5 y 6, mucho ojo, los que trajeron su Biblia. Un bravo para todos los que trajeron su Biblia. Puedes poner ahí en tu Biblia, se nos dan los nombres específicos de las naciones. Un punto importante, hace 2500 años, Irán no aparecía en la Biblia con el nombre de Irán, con el nombre de Persia. Hasta 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. En la Biblia encontramos Mesec y Tubal, que no tiene ninguna nación ese nombre todavía, y algunos nombres que voy a mencionar. Muy bien. ¿Cómo sabemos los estudiantes de la Biblia que estos nombres pertenecen, por ejemplo, como vamos a ver ahorita, a Sudán, a Etiopía, las naciones del norte de África, Turquía? ¿Cómo sabemos que son esas naciones? Por la ubicación geográfica. Entonces sabemos, tenemos un mapa y ya comenzamos a ver en la ubicación geográfica, pues aquí estaba antes Irán, aquí estaba Siria e Irak o la Babilonia, o toda la zona del Medio Oriente que fue formada hasta la Segunda Guerra Mundial. En fin, el mapa político y geográfico del mundo se ha ido formando y las naciones han ido apareciendo. Como por ejemplo, desapareció, ¿se acuerdan? Yugoslavia, y se formó Montenegro, Croacia, y estas naciones modernas no existían ahí en el mapa. Antes era Yugoslavia, que desapareció completamente y se formaron las naciones actualmente que se encuentran ahí. Entonces, es la forma en la que nosotros sabemos qué naciones son. Tomen nota de estas naciones. Aparece en primer lugar Persia, que es Irán. Irán, que ahorita es la nación protagonista número 1 para fomentar y sostener el terrorismo. Irán actualmente en el siglo XXI es la protagonista número 1
en financiar, sostener, alimentar al terrorismo. Irán formó a Hamas, Irán formó a Hezbollah, Irán formó a Al Qaeda, ISIS, los Hutis de Yemen y la mayor parte de los talibanes en Afganistán, que se están uniendo ya completamente a los grupos terroristas. Pero es Irán la nación que financia y sostiene todas estas cosas. Y es Irán la nación que ya antes de que entrara Israel a perseguir a Hamas dentro de Gaza, de la ciudad de Gaza, de Estados Unidos le mandan $100 millones a Gaza, que para medicinas y pamplinas, ¿verdad? Disparates, no es cierto, era para el grupo de Hamas. ¿Cómo puede Estados Unidos ser tan hipócrita bajo el gobierno que tiene actualmente de estar diciendo que apoya, sí apoyamos a Israel, y hace 6 meses mandan que descongele Irán, que saben que son el principal nación que usa el terrorismo, más de $6 billones para que sigan construyendo la bomba atómica? ¿Cómo puede haber una ambivalencia tan hipócrita en las naciones? ¿A quién le creemos entonces? Porque me han preguntado, oye, ¿tú crees que Estados Unidos apoye a Israel? Sí, ante la gente. Y ahora que la Corte Internacional de Justicia recibió una demanda de parte de Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio, pues Estados Unidos le está defendiendo. Y si se llegara a determinar en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, en Europa, que realmente cometió genocidio Israel en contra de los palestinos, ¿qué organismo va a ser el que implemente el castigo contra Israel? Porque Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y va a vetar el Consejo, pero al mismo tiempo sigue ayudando a Irán y sigue ayudando a Hamas. Oye, ya decídete, ¿no? Dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es la locura actual que estamos viendo en el mundo, en los gobernantes. Una cosa, todos son guiados por dinero o por intereses políticos. Y si el interés político está por acá, me rejunto con estos. Y si hay un pastel que el otro partido tiene, me voy donde esté el pastel. Oye, pero si tú eres de este partido, sí, pero yo no tengo ninguna firmeza ni convicción en mi partido, yo quiero el money. Y si aquí está el pastel, ahora nos vemos partido. Yo era de este partido, pero me voy a otro porque aquí está el pastel y lo que quiero yo es pastel. No me importa el público ni mi nación. Es el mundo que vivimos. Es un mundo ambivalente, un mundo que la gente ya no sabe qué es bueno, qué es malo. ¿Qué hacer, qué no hacer? Si ahí va el río, ahí voy. Si por acá suena la campana, me voy con la campana. Pero nunca hay una firmeza, una estabilidad emocional, un control cognitivo de mis facultades para poder decir exactamente qué estoy haciendo. Ahora todo es como va la borregada, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las redes sociales, porque yo no sé ni en quién creo, ni tampoco en quién voy a creer. Voy a creer en aquel que me salve la vida y voy a creer en aquel que pueda darme más dinero en mi vida también. Y así se maneja toda la política del mundo. Y así se maneja todas las instituciones, intereses económicos y políticos. Todo se mueve a través de estas dos fuerzas magnéticas, les podría yo llamar, de intereses en la Biblia. Irán, Persia, Qusifud. Queremos saber quién es Qusifud. Para terminar, tenemos que regresar a Génesis 10. En el libro del Génesis, capítulo 10, se encuentran la lista de todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé. Tú y yo descendemos, tú y yo, tú desciendes o de Jafet, o de Sem, o de Cam. Toda la raza humana descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé. En el libro capítulo 10 del Génesis, no voy porque ya se está acabando el tiempo, se describe la descendencia de cada uno. De Jafet se formó Europa o los anglosajones. Todos los anglosajones, todos los de tez blanca, güeros, ojos azules, son jafetitas. Los semitas son todos los que están en el Medio Oriente, en el Oriente y en el Asia Central. Tanto judíos,
árabes, todos ellos son semitas. Los chinos son también semitas. Y los camitas de Cam son el continente africano. Entonces, cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 10, versículo 2, encontramos que Cus y Fud descienden de Cam, de donde se formó el continente africano. Y cuando tomamos un mapa, podemos saber que Cus y Fud pertenecen a Sudán y Etiopía. Al norte de África, que son las naciones más musulmanas actualmente. Sudán se podría decir que es casi la capital del Islam en el mundo. Luego a continuación dice Gomer. Gomer es Alemania. Los mismos rabinos judíos están de acuerdo que los gomeritas es Alemania. Togarma es Turquía de los confines del norte y muchos pueblos contigo. Así que tenemos esta lista en la Biblia, aparte de las otras naciones que se van a unir en esta alianza en contra de Israel. Y lo más sorprendente de esto es lo siguiente. Esta alianza entre Irán, Siria, Turquía, etcétera, etcétera, nunca se había hecho antes de 5 años para atrás. Hasta el siglo XXI en que nos encontramos, esta alianza de naciones comienza a conformarse. Sin todavía poder decir que Putin es un presunto líder o que podría ser el que encabeza esta, aunque hay muchas cosas en contra de esto, Putin acaba de reunirse con todos los líderes islámicos en Moscú para poder decirles que tenemos que unirse. En África ya no le hacen caso a Estados Unidos se está hundiendo, los africanos necesitan una gallina, son pollitos que necesitan protección, ya se salieron de Estados Unidos no los va a proteger, ni Europa, y todos están refugiando debajo de China o Rusia, que se convierten en el Oriente y que son las naciones que aparecen en la Tercera Guerra Mundial. No somos hijos de las tinieblas, como lo acaban de escuchar, somos hijos de la luz. Y mientras más pase el tiempo, más claridad vamos a tener para que podamos vivir irreprensibles en santidad hasta la venida del Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva. Desde el día que oímos y creímos en la gracia de Dios en verdad, de tu Padre Jesús. A causa de la esperanza que está guardada para nosotros en el cielo. Que somos guardados por tu poder, mediante la fe. Para alcanzar una herencia incorruptible, inaccesible, reservada en los cielos, a donde tu Hijo Jesucristo fue hace 2000 años a preparar lugar para nosotros. Ven, Señor Jesús, te dice la iglesia una vez más, ven a nosotros, te esperamos. Pero te pedimos que mientras tú vengas nos uses para ganar las almas, para dar testimonio de tu amor en la cruz a un mundo podrido, un mundo desarticulado, un mundo que está completamente al revés. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen mal. Pero nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Para eso estamos todavía. No te has muerto ni yo me he muerto, porque precisamente nuestra misión no ha acabado. Aprovechemos esta vida tan corta que Dios nos ha dado para dar testimonio de su amor. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana en tu corazón, ni estás seguro de que si tú murieras hoy en la noche te irías al cielo con Él, yo te ruego por las misericordias de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Deja esa vida vana de placeres, de intereses económicos, de cosas morales, inmorales que has vivido durante tu vida. Vuélvete a Dios y dile en esta mañana: te pido perdón por mis pecados, Señor.
Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Y te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador, y te doy las gracias por tan grande amor, el perdón de mi vida y la vida eterna que tú me has dado a través de mi fe en lo que tú hiciste por mí en esa cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio.
Amén.